Mi novia me electrocutó para proteger al amante, pero después de que lo perdió todo y fue traicionada por él, volvió suplicando una oportunidad, diciendo que yo siempre fui su verdadero amor. Mi novia, con la que vivía desde hacía más de 2 años, y a la que pensaba pedirle matrimonio la semana siguiente a todo lo que voy a contar, terminó atacándome para proteger a su amante. Nunca imaginé que la persona con la que compartía la casa, los planes y el futuro fuera capaz de algo así. Y lo peor es que todo ocurrió por una mezcla absurda de coincidencia, destino y una secuencia de decisiones equivocadas. Emilia, ese es el nombre de mi ex, siempre llevaba un taser en el bolso. Decía que era por seguridad, y yo lo entendía perfectamente. Vivimos en una ciudad donde la violencia solo aumenta. Lamentablemente, las mujeres suelen ser blancos fáciles de situaciones peligrosas. Nunca cuestioné esa costumbre. Al contrario, siempre pensé que era una actitud responsable. Lo que jamás imaginé es que ese aparato, que supuestamente existía para protegerla, terminaría siendo usado contra mí. Nunca imaginé que ella me daría una descarga eléctrica para salvar a otro hombre. Todo comenzó en un día absolutamente común, en una noche de semana. Acababa de salir del supermercado con varias bolsas y caminaba hacia el estacionamiento donde había dejado el carro. Recuerdo que estaba distraído, pensando en la pedida de matrimonio que estaba preparando. Ya tenía todo planeado, incluso el anillo ya estaba apartado. Mientras caminaba, comencé a oír gritos a lo lejos. No eran gritos de pánico, sino el tono típico de una discusión intensa. Al principio no les presté mucha atención, pero a medida que me acercaba pude ver mejor la escena. Vi a una pareja. De lejos, parecía solo una discusión, pero algo en el lenguaje corporal del hombre me puso en alerta. Estaba inclinado hacia adelante, con la mano cerrada, la mandíbula apretada. La mujer retrocedía medio paso, como si intentara calmarlo. Aquello fue suficiente para mí. No iba a permitir que un hombre intimidara a una mujer de esa forma, menos en un estacionamiento oscuro, prácticamente vacío. Sé que mucha gente dirá que no debería haberme metido, que no conocemos la historia de los demás, que nunca sabemos qué está pasando realmente. Pero incluso después de todo lo que me ocurrió, sigo pensando igual. No estoy a favor de la violencia contra la mujer. A la mujer se la ama, se la protege, se la respeta. Es curioso cómo ese pensamiento permanece intacto, a pesar de lo que viví. Tal vez necesite decirlo claramente, no se puede meter a todas las mujeres en el mismo saco. Mi experiencia no puede convertirme en alguien que generaliza o guarda odio, pero me estoy adelantando. Cuando llegué lo suficientemente cerca para ver el rostro de la mujer, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Era Emilia, mi novia, la mujer con la que vivía. La mujer a la que pensaba pedirle matrimonio en menos de una semana. Mi reacción fue automática. Solté las bolsas en el suelo y avancé rápidamente. El hombre era más grande que yo, y eso no es poco, ya que yo mido 1,80 m. Él debía medir más de 1,90 m, bien corpulento, de esos que trabajan cargando peso o en el área de seguridad. En comparación, Emilia parecía pequeña. Ella mide 1,60 m y es delgada. Verlos a los dos en esa posición es difícil de explicar. Fue como ver un incendio en cámara lenta. Me coloqué delante de él y pregunté, ¿qué está pasando aquí? Sin mostrar sorpresa alguna, él respondió, no te metas. Es una discusión con mi mujer. Mi mujer. Eso fue lo que dijo. Me quedé sin entender nada. Emilia me reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron mucho y levantó las manos, nerviosa. Calma, los dos, gritó, mirando primero a él y luego a mí. Pero ella es mi novia. Se me escapó, más como un reflejo que como una acusación. Y fue exactamente en ese momento cuando todo explotó. El tipo me miró de arriba abajo, como evaluando si valía la pena golpearme. Mi frase claramente lo irritó. Su expresión cambió al instante. De molestia pasó a pura furia, como si yo hubiera invadido un territorio prohibido. Se lanzó sobre mí sin aviso. Sentí el primer puñetazo en la mandíbula. Seco, fuerte, directo. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Se montó encima de mí y comenzó a golpearme en el pecho, en la cara, en los brazos, mientras yo intentaba protegerme. Emilia gritaba que paráramos, pero parecía que él no escuchaba o simplemente no quería oír. En medio de la pelea, logré moverme, usar las piernas y dar la vuelta a la situación. Lo puse debajo y comencé a devolver los golpes. No voy a mentir. Sentí adrenalina, rabia, shock, todo al mismo tiempo. Y una pregunta martillando en mi cabeza. ¿Por qué Emilia estaba allí con él? ¿Por qué ese hombre la llamaba mi mujer? ¿Qué estaba pasando realmente? Pero exactamente cuando estaba a punto de inmovilizarlo,
sentí algo que nunca había sentido en la vida. Una descarga eléctrica directa en el cuello. No fue como en las películas. No hubo escena exagerada. Fue un entumecimiento instantáneo, paralizante. Un temblor interno recorrió todos mis músculos al mismo tiempo. Mis brazos perdieron la fuerza. Mi visión se oscureció. Fue Emilia. Ella usó el taser contra mí. Yo estaba encima del tipo, defendiéndome, y ella decidió atacarme a mí. En un segundo, todo pareció comprimirse. Mi cuerpo dejó de responder. Caí de lado, medio consciente, oyendo mi propia respiración temblorosa por los espasmos. El amante aprovechó ese instante para empujarme con fuerza y subir nuevamente encima de mí. Esta vez, los golpes fueron aún más fuertes. Me pateó en las costillas, directo, 1, 2, 3 veces. Yo no podía defenderme. Mi cuerpo estaba rígido, inútil. Emilia gritó: «¡Ya basta, para! ¡Alguien va a aparecer! ¡Vámonos!». Y los dos se fueron. Me dejaron tirado allí. A mí, su compañero. A la persona con la que vivía. A la persona con la que planeaba un futuro y que pensaba pedirle matrimonio. Me dejaron como basura en el suelo del estacionamiento. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, vi luces blancas y oí voces lejanas. Estaba dentro de una ambulancia. Me llevaron al hospital. El diagnóstico fue grave. Múltiples contusiones. Una costilla rota, otras 2 fisuradas. Hematomas internos. Y registro químico de electrocución. La policía llegó al hospital esa misma madrugada. Tomaron mi declaración. Conté todo lo que pude, entre el dolor físico y la indignación. El informe fue claro. Agresión agravada y uso indebido de arma eléctrica. Presenté la denuncia sin dudar. Las cámaras del estacionamiento y los testigos confirmaron todo. Al día siguiente, el tipo fue detenido. Se llamaba Marco. Trabajaba como seguridad en un club nocturno cercano y ya tenía antecedentes por peleas y altercados. Lamentablemente, Emilia no fue detenida en ese momento, pero fue citada, recibió una advertencia legal y quedó oficialmente registrada por uso de arma eléctrica contra un tercero. Era su primer antecedente penal, pero el historial ya estaba manchado, y lo más curioso, lo más repugnante, lo más triste, es que Emilia no me buscó para saber cómo estaba. Claro, después de todo lo ocurrido yo ya no quería verla, pero en el fondo, aún esperaba alguna señal de arrepentimiento, alguna preocupación, cualquier cosa, pero solo me buscó para pedirme que retirara la denuncia. Dijo que yo me había metido en una discusión que no era mía. Dijo que se había enamorado de Marco, que las cosas no deberían haber salido de esa manera, que él estaba asustado, que su vida se arruinaría si el proceso continuaba, que yo necesitaba entenderla, que todo había sido solo una reacción del momento. Mucho discurso vacío, mucho bla bla bla. Nunca asumió responsabilidad por nada. Su único interés era que yo ayudara a limpiar el desastre que ella misma creó. Fue allí donde entendí, de una vez por todas, quién era ella realmente. No necesité más explicaciones, ni disculpas. Cerré la puerta, continué con el proceso legal, y desaparecí de su vida. Ahora estoy recuperándome y reorganizando todo lo que viene por delante. Emilia no volvió a buscarme y, siendo sincero, prefiero que siga así. Cuando haya novedades sobre la sentencia de Marco, volveré para actualizar. Actualización 1. Antes que nada, gracias a todos por los consejos que recibí después de publicar lo que me pasó. Hubo bastante discusión sobre mi decisión de intervenir cuando veo a alguien en peligro, especialmente si se trata de una mujer. Lo entiendo. Cada persona interpreta ese tipo de situación de forma diferente. Pero, incluso después de todo lo que viví, mi posición no cambió. Si vuelvo a ver a alguien siendo intimidado, ayudaré de la forma que pueda. Cada uno elige cómo actuar, y yo no voy a convertirme en alguien que gira la cara por miedo a equivocarse. Esa parte de mí no pretendo cambiarla. Dicho eso, ahora quiero entrar en detalles que muchos pidieron, porque en la primera publicación no pude extenderme tanto. La verdad es que todo lo que pasó después del hospital fue tan extraño y confuso como la agresión misma. Cuando salí del hospital, lo primero que hice fue pasar por el apartamento donde Emilia y yo vivíamos. No sabía qué iba a encontrar, ni si ella estaría allí. Fue extraño abrir la puerta y ver todo exactamente como siempre, como si nada hubiera pasado. Las luces apagadas, las cosas en su lugar, su bolso en el perchero, la chaqueta tirada sobre la silla, todo igual. Comencé a empacar mis cosas. Las metí en maletas sin detenerme a recordar nada. Simplemente no tenía sentido quedarme allí ni un día más. Después llamé a la propietaria del apartamento y le avisé que estábamos dejando el inmueble.
Ella ya sabía que algo había pasado, porque la policía había ido por allí, pero no hizo preguntas. Solo dijo que haría la inspección cuando el apartamento fuera entregado limpio. Luego, le envié un único mensaje a Emilia. Un mensaje directo, sin insultos. Ven a recoger tus cosas del apartamento. La propietaria va a hacer la inspección, así que deja todo limpio. No esperaba respuesta, pero ella respondió. Su mensaje fue: ¿Dónde esperas que duerma ahora? No deberías haber devuelto el apartamento. Fue en ese momento cuando tuve la certeza de que había tomado la decisión correcta. Solo respondí: eso ya no es problema mío. Al fin y al cabo, ella ni siquiera había vuelto al apartamento después de todo lo ocurrido. No sé si recogió sus cosas y, sinceramente, no me importa. Ya no era asunto mío. Sobre Marco, el hombre que me agredió, el proceso judicial avanzó rápido, porque había pruebas sólidas y testigos. Después de la audiencia, fue condenado a varios meses de prisión por agresión agravada y lesiones corporales. No entraré en detalles legales, pero lo importante es, no salió libre. Mientras escribo esto, él sigue preso. Esa noticia, en lugar de alejar a Emilia, hizo que me buscara nuevamente. Me escribió diciendo que aún era tiempo, que yo podía arreglar todo, que debía dar un paso atrás y permitir que ella y Marco fueran felices. Sí, exactamente eso. Me pidió que retirara la denuncia, que dejara en libertad al hombre que casi me deja sin respirar en ese estacionamiento, al hombre por quien ella me electrocutó. Pero si algo tenía muy claro, era que Emilia necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Y también quedó claro que su familia y sus amigos necesitaban saber quién era ella realmente. Durante años, Emilia había construido la imagen de una mujer tranquila, responsable, educada. Yo formaba parte de ese escenario. Con las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde todo aparecía claramente, monté un video simple, directo. No necesité exagerar ni dramatizar nada. Solo dije: terminé con Emilia. Ella tenía un amante. Me atacó para protegerlo. Este video muestra lo que pasó. Lo envié a la familia más cercana de ella y a algunos conocidos importantes. No fue una venganza teatral, ni un intento de humillarla públicamente. Fue solo exponer la verdad. Las respuestas comenzaron a llegar poco después. Mensajes de apoyo, de shock, de solidaridad. La familia decía que lamentaba todo, que no podía creerlo, que esperaba que me recuperara pronto. Algunos amigos también me buscaron preguntando si necesitaba algo. Nadie defendió a Emilia. Nadie dijo que debía haber sido un malentendido. Nadie intentó justificarla. Y en ese sentido, me siento aliviado de que las personas hayan podido ver más allá de la tranquilidad, entre comillas, que ella siempre aparentó. Eso fue, de cierta forma, más revelador que todo lo demás. Porque durante años ella había dicho que yo era un buen hombre, y ahora esa imagen contrastaba con las actitudes de ella. No sé cómo reaccionó ella al ver lo que envié. No sé si alguien la confrontó o si recibió mensajes cuestionando sus acciones. Pero algo pasó, porque volvió a escribirme, y esta vez con un tono completamente diferente. Dijo que eso era un problema entre nosotros dos, que no debería haber enviado información equivocada a su familia, que yo estaba empeorando las cosas. Tuve que leer esa frase 2 veces. Información equivocada. Yo estaría equivocado. ¡Qué descaro! Ni respondí. No tenía sentido darle más espacio a eso. Lo más curioso pasó algunas semanas después. Ya sin contacto conmigo, Emilia comenzó a publicar cosas en las redes sociales. No sobre mí directamente, sino sobre Marco. Mensajes públicos, textos largos, diciendo que lo esperaría, que cuando él saliera de la prisión, finalmente serían felices. Que no todos tienen la suerte de encontrar un amor verdadero que transforme la vida. Y sí, lo vi. No porque la siguiera, sino porque amigos en común me lo enviaron. Emilia decidió sostener esa fantasía de amor prohibido, como si sufrir por él fuera una virtud, como si todo lo que hizo fuera justificable por esa historia que ella misma creó en su cabeza. No soy psicólogo, ni pretendo serlo, pero, sinceramente, creo que algo le pasó. No sé si emocionalmente, mentalmente, o una mezcla extraña de las dos cosas, pero la mujer que conocí no era la misma que ahora publicaba frases melosas mientras el amante estaba preso por haberme golpeado. Y lo digo sin rencor. Lo digo porque, de verdad, ya no reconozco a esa persona. Actualización 2. Bueno, de verdad. No pensaba que volvería a escribir aquí, pero la vida cambia así, de repente. Ya pasó 1 año y medio desde la última actualización y, sinceramente, creía que esa fase de mi vida estaba enterrada. Pero el destino tiene giros extraños, incómodos y a veces
francamente ridículos. Y lo que acaba de pasar merece una actualización. Hace algunos meses, Marco, sí, el mismo Marco, salió de la prisión. Cumplió la pena y volvió a la calle como si nada hubiera pasado. Y Emilia, en lugar de desaparecer para siempre de la vida de él, decidió irse a vivir con él. No sé en qué momento eso pareció una buena idea. Tal vez siempre creyó que ese hombre era el amor de su vida. La misma narrativa que repetía cuando me suplicaba que retirara la denuncia. Veía las publicaciones que hacían juntos, fotos abrazados, imágenes editadas con corazones, frases melosas. Ese tipo de cosa extremadamente cursi que hace que cierres la aplicación de inmediato. Si no fuera por todo lo que viví, habría pensado que era una comedia romántica de mal gusto, pero no lo era. Era la nueva vida de ella, la vida que eligió en lugar de la mía. Solo que, lamentablemente, o tal vez lógicamente, algo que empieza mal suele terminar peor. Hace poco tiempo, Emilia vino a buscarme. No fue casualidad, fue directo a mi puerta. Tocó como si aún tuviera ese derecho. Cuando abrí, estaba diferente. Y no hablo solo de la apariencia, hablo de la mirada. Fue directa. Dijo que se había equivocado, que nunca debería haber seguido viendo a Marco, que esa relación fue solo toxicidad y dolor, que su corazón ya no aguantaba más. La escuché porque, sinceramente, necesitaba entender por qué estaba allí. Pero cuando terminó, le dije lo único que tenía sentido. Yo no tengo nada que ver contigo. No sé por qué viniste aquí. Fue entonces cuando empezó a contarlo todo, como si hubiera guardado meses de confesiones. Dijo que conmigo todo había sido estable, que nunca le faltó nada, que nunca perdió la paz. Y entonces, casi sin darse cuenta, comenzó a contarme cuánto había estado enamorada de Marco y cuán felices habían sido en los primeros meses después de que él salió de la prisión. Todo eso mientras me pedía perdón. Pero luego vino la parte realmente interesante. La verdadera razón por la que estaba allí. Marco se había involucrado con una mujer casada. Emilia lo descubrió porque el propio Marco se lo echaba en cara durante las peleas. Le decía que la amante era más bonita que ella, que no tenía por qué aguantar sus dramas. Para empeorar, el marido de esa mujer mandó a que le dieran una paliza a Marco. Literalmente. Fue emboscado y golpeado hasta terminar en el hospital. Emilia dijo que eso fue lo que finalmente le abrió los ojos, que no pensaba pagar los gastos médicos, que quería cortar todo, que no quería saber más de él. Y en medio de todo ese caos, lo que más me impresionó fue verla intentar justificar su propia historia desde el principio. Fue entonces cuando me contó cómo realmente conoció a Marco, algo que nunca supe, y que si lo hubiera sabido en ese momento, habría cambiado todo. Meses antes de que ella me electrocutara, mis amigos y yo fuimos a un club nocturno, el mismo club donde Marco trabajaba como seguridad. Mientras yo estaba distraído, él se acercó a Emilia y le dio su número. Ella dijo que respondió, por educación, por un coqueteo inocente, según sus palabras, pero que jamás imaginó que se enamoraría tanto. Oír eso fue como ver el inicio de un accidente en cámara lenta. Volvió a pedirme perdón. Volvió a decir que estaba confundida. Volvió a afirmar que yo siempre fui la persona correcta. Pero lo más absurdo aún estaba por venir. En medio de todas esas disculpas, se le escapó el verdadero motivo por el que me había buscado. Ya no conseguía empleo. Antes, trabajaba en oficinas, con contratos formales. Ahora, por los antecedentes legales, muchas empresas descartaban su currículo sin siquiera llamarla. Dijo que las grandes empresas consultan el registro penal, y que ese detalle estaba cerrando puertas por todos lados. Después de contarme eso, me pidió dinero. Sí, dinero. Dijo que era solo un poco, que me lo devolvería rápido, que era solo para mantenerse mientras encontraba un trabajo menos exigente. Hubo un segundo, solo uno, en que sentí lástima. Ver a la mujer que un día amé pidiéndole dinero a la persona a la que electrocutó fue triste. No voy a mentir, pero ese segundo pasó tan rápido como llegó, porque me di cuenta de que ya sabía todo lo que necesitaba saber, y que no me interesaba saber más nada. Entonces respondí lo que debería haber dicho desde el principio. Ni ahora, ni nunca vamos a tener otra oportunidad, y no voy a ayudarte en nada. Ella comenzó a llorar. Dijo que sus padres habían limitado el dinero que le enviaban, que la estaban presionando para que asumiera responsabilidad por su propia vida, que no sabía cómo pagaría el alquiler, que, con antecedentes, era difícil hasta conseguir una entrevista. Pero nada de eso era problema mío. Repetí, sin alzar la voz. Lo que te pase ahora no es cuenta mía. Ella siguió suplicando. Pidió que recordara lo que tuvimos,
que entendiera que estaba en una situación complicada, que solo necesitaba un empujón. Simplemente cerré la puerta. Desde ese día, no he tenido más noticias de ella. En cuanto a Marco, sinceramente, no sé cuán grave es su estado de salud. Por lo que Emilia contó, parece que fue serio. Huesos rotos, contusiones fuertes, algo así. No entró en detalles, y yo tampoco pregunté. Todo lo que sé es que, en este momento, está en el hospital recuperándose de la paliza que le dieron por involucrarse con una mujer casada. Sé que suena cruel, pero una parte de mí siente curiosidad. A veces pienso en aparecer en ese hospital, verlo acostado en la cama, mirarle la cara y sonreír. Solo eso. Es una idea tentadora. No sé si lo haré. Aún lo estoy pensando. Viene sin GPS y atropella a todo el mundo en el camino. La chica tuvo estabilidad, respeto y alguien dispuesto a defenderla hasta con su propio cuerpo. Eligió el caos, eligió el drama, eligió al tipo que la traicionó, que recibió una paliza, arruinó su propia reputación y aún tuvo el coraje de volver pidiendo dinero a la persona a la que electrocutó. Y lo más curioso, nunca pidió perdón de verdad. Pidió auxilio cuando las consecuencias tocaron la puerta. Eso no es arrepentimiento, es desesperación.